¿Creen ustedes que Judas, uno de los 12 apóstoles, pudo ser salvo? ¿Pudo haber sido perdonado por la palabra de Dios? Hay personas que dicen que Judas se arrepintió de haber entregado al Señor. Judas Iscariote se arrepintió de haber traicionado a Jesús, de haberlo vendido. Pero hay otras personas que dicen, no se arrepintió, Judas se perdió, aunque anduvo con Jesús, no pudo haberse salvado. Pero ¿qué piensas tú? ¿Qué piensan ustedes? ¿Será que Judas fue salvo? ¿Será que Judas fue perdonado por el Señor? ¿Será que Judas está en el reino de los cielos con nuestro Señor Jesús? ¿Será que Judas es contado con los otros 11 apóstoles restantes? Hay personas que dicen sí, porque en el Apocalipsis, al final del libro Apocalipsis dice que veremos la nueva Jerusalén, los 12 muros y en ellos el nombre de los 12 apóstoles. Entonces allí no puede faltar el nombre de Judas. Pero ¿qué piensas tú? Los leo en los comentarios con bases bíblicas, con argumentos. Yo quiero aprender también de ustedes acerca de qué piensan acerca de Judas. ¿Qué enseña la palabra? En el capítulo 27 de Mateo, en el verso 5, pero vamos a leer el verso 3, siempre les digo un contexto, el contexto para entender si esa cita bíblica no se está sacando fuera de contexto como muchas personas lo hacen. Entonces Judas, el que le había entregado, viendo que era condenado, devolvió arrepentido las 30 piezas de plata a los principales sacerdotes y a los ancianos. La palabra dice que Judas se arrepintió de haberlo vendido, de cuando había sido condenado y devolvió el dinero. Entonces, por allí podemos sacar la conclusión de que sí se arrepintió de lo que había hecho, ¿verdad? Y de que sí puede ser salvo, solo Dios sabrá, ¿verdad? Entonces, diciendo, yo he pecado entregando sangre inocente. Mas ellos dijeron, ¿qué nos importa a nosotros? Allá tú. Y arrojando las piezas de plata en el templo, salió y fue y se ahorcó. Allí aparentemente podemos entender, podemos sacar conclusiones acerca de que, oye, sí, se arrepintió de lo que había hecho y fue, pero no fue a los pies del maestro, no fue con los apóstoles a mostrarle su arrepentimiento, no oró, no se inclinó ante Dios pidiendo perdón, no, simplemente fue y se ahorcó, como que realmente no se arrepintió, como que lo que estuvo fue culpa, podemos pensar que lo que tuvo fue culpa. En el libro de los Hechos capítulo 1, verso 26, vean lo que dicen los apóstoles acerca de Judas. Vamos a ver si ellos dicen que Judas se pudo haber arrepentido o qué pensaron los demás apóstoles, los 11 restantes, acerca de lo que pudo haber acontecido con Judas. Capítulo 1, verso 26. Vamos a leer completo para que no nos salgamos fuera de contexto. El verso 21. Es necesario pues que de estos hombres que han estado juntos con nosotros todo este tiempo que el Señor Jesús entraba y salía entre nosotros, comenzando desde el bautismo de Juan hasta el día que de entre nosotros fue recibido arriba, uno se ha hecho testigo con nosotros de su resurrección. Y señalaron a dos, a José llamado Barsabás, que tenía por sobrenombre Justo, y a Matías. Y orando dijeron, tú Señor que conoces los corazones de todos, muestra cuál de estos dos es escogido, para que tome la parte de este ministerio y apostolado, de que cayó Judas por transgresión para irse a su propio lugar. Del que cayó Judas por transgresión, por pecado, para irse a su propio lugar. Eso piensan ellos acerca de lo que pasó con Judas. En el Evangelio de Juan, en el capítulo 12, verso 6, la palabra nos enseña, el apóstol Juan relata en ese evangelio, dice que Judas tenía muchas malas costumbres, aparte de avaricioso, ¿verdad? Y de haber entregado al Señor, de haberlo vendido. Vamos a leer lo que nos dice ese evangelio de Juan capítulo 12, verso 6, dice. Aleluya. Vamos a leer, como siempre les digo, antes de leer el versículo bíblico, el contexto completo.
Y le hicieron allí una cena. Marta servía y Lázaro era uno de los que estaba sentado a la mesa con él. Entonces María tomó una libra de perfume de nardo puro, de mucho precio, y ungió los pies de Jesús y los enjuagó con sus cabellos. Y la casa se llenó del olor del perfume. Y dijo uno de sus discípulos, ¿quién fue el discípulo? Nada más y nada menos que Judas. Aleluya. Judas Iscariote, hijo de Simón, el que le había de entregar. ¿Por qué no fue este perfume vendido por 300 denarios y dado a los pobres? Imagínense, yo creo que Judas ni siquiera quería al Señor. Porque, oye, para ver un acto como este, tan bonito, tan hermoso, tan maravilloso, de que alguien le lavara los pies al Señor con un perfume valioso y que salga uno de los que anda con él diciendo esta clase de cosas, ¿por qué no se vendió? Como si le molestase que hicieran esa labor, esa obra o esa bendición, ese acto hermoso a nuestro Señor, a nuestro Salvador. Y Judas, la palabra nos muestra que como que se ofendió, se molestó. Y continúa diciendo, ¿qué continúa diciendo el Evangelio de Juan? Pero dijo esto no porque se cuidara de los pobres. Realmente no era ni siquiera que a Judas le importaban los pobres, que el dinero que se hubiera podido sacar de allí hubiera sido una bendición para dar a los pobres, ¿verdad? No, ni siquiera fue eso. Dice la palabra, pero no dijo esto porque se cuidara de los pobres, porque tuviera atención con los pobres, sino porque era ladrón. Vean lo que dice el apóstol Juan, porque era ladrón, andaba con ellos, hermano, y por eso hoy en día muchas personas que me dicen, no, esos pastores de hoy en día, que son unos pecadores, unos vividores y todas esas cosas, ¿verdad? Entonces, y se andan disfrazando detrás del evangelio, y el evangelio se corrompió. Hermano, eso no es de ahora. La palabra dice que por sus frutos les conoceréis. Sí tenemos que estar bien atentos, porque nosotros no podemos ser como ovejitas mansas que van como llevadas al matadero. No, nosotros tenemos que ser mansos como palomas, nos enseñó nuestro Señor Jesús, pero astutos como serpientes. Tenemos que tener un poquito de astucia, usar la inteligencia que Dios nos dio, tener conocimiento de la palabra de Dios para que no nos puedan engañar fácilmente, para que cualquier persona no venga con cualquier falsa doctrina o con cualquier palabrería y nos engañe, o que quieran vivir de nosotros o de la congregación. La palabra nos enseña, mire, no porque se cuidara él, sino porque era ladrón. Imagínense, un ladrón andaba con el Señor. Entonces, ¿qué podemos esperar de estos tiempos que el Señor ya fue ascendido a los cielos? Imagínense, ahorita se ve de todo. Y con Jesús andaba un ladrón disfrazándose, escudándose detrás de Jesús, de la fe, del evangelio. Tantos milagros que vio ese hombre y aún así entregó al Señor y fue y se ahorcó y andaba pendiente de robar, viendo los prodigios, las señales, las maravillas que Jesús hacía. Esto es algo increíble. Imagínense qué se puede pensar de esas personas hoy en día. Por eso nosotros a veces analizamos, oye, ¿cómo puede una persona vivir de la fe? ¿Cómo puede una persona usar el evangelio para escudarse, usar una Biblia para esconderse detrás de la religión y ser un farsante, un hipócrita, un pecador, un impío, un ladrón, un maltratador, un hipócrita, un delincuente? Hermano, porque ya eso lo hemos visto desde antes. No es de sorprender. No debería ser razón de sorprender. Imagínense si las personas que vieron todas las señales, los prodigios y las maravillas que hizo Jesús pensaran como muchos de ustedes o algunos de nosotros pensamos hoy en día. No, yo no soy cristiano, yo no voy a una iglesia porque esos son unos vividores y todo lo demás. Y por eso entonces me rehúso a creer en el evangelio de Jesús. Me rehúso a creer que Jesús es el Hijo de Dios y que solamente en Él, a través de su camino, hay vida eterna. Entonces yo me rehúso a eso porque vi que Judas era ladrón y andaba con Jesús y era un farsante. No, porque yo no puedo poner mi mirada en Judas. Usted no puede poner su mirada en esos farsantes, en esos hipócritas, en esas personas que usan el evangelio como fuente de ganancia, que tuercen las escrituras a su conveniencia para enriquecerse, para sacarle un beneficio. Usted tiene que vivir por fe, vivir para Jesús. Su mirada esté puesta en Jesús, el autor y consumador de la vida, de la fe, de la esperanza, de la salvación.
Amén, aleluya, gloria a Dios. Pero dijo esto no porque se cuidara de los pobres, sino porque era ladrón. Y teniendo la bolsa, sustraía de todo lo que se echaba en ella. Aleluya, gloria a Dios. Qué poderosa esa palabra, ¿verdad? Pero entonces decimos, ay, ¿qué pasó con el apóstol 12? Bueno, decimos que en el Evangelio, en el libro de los Hechos, en el capítulo 1, el verso 26, ellos echaron suertes de ahí en adelante sobre uno y sobre otro, y la suerte cayó sobre Matías, ¿verdad? Pero cuando nosotros vemos la palabra del Señor, todo el libro de los Hechos, nosotros vemos que Matías nunca tuvo un protagonismo real. Nunca tuvo un protagonismo real. Siempre podemos decir, bueno, entonces se equivocaron ellos. Sí, porque es que ellos ni siquiera esperaron lo que el Señor les dijo. El Señor les dijo, esperen hasta que descienda sobre ustedes, yo les enviaré el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el que nos da el conocimiento, la sabiduría, el entendimiento, la capacidad de tomar decisiones correctas, guiados bajo la voluntad de Dios. Y ellos ni siquiera esperaron eso, actuaron, como diríamos hoy en día, en la carne. En la carne. Entonces, ¿se equivocaron ellos? Yo pienso que sí. Yo pienso que el apóstol número 12 no es ni Judas ni es Matías. Yo pienso que el apóstol número 12 es el apóstol Pablo. Y usted lo puede leer en el capítulo 9 de ese mismo libro de los Hechos, cuando la conversión de Pablo. Y mire el ministerio de Pablo y vea cuán grandes cosas hizo el apóstol Pablo. O sea, fue el más grande de los apóstoles y fue el último que el Señor llamó. Entonces yo pienso que el apóstol Pablo fue ese apóstol que faltaba allí para compensar esa ausencia de Judas. Pero si usted piensa algo diferente, leo sus comentarios, su pensamiento, su razonamiento, lo que usted cree, lo que usted siente que es el apóstol 12. Yo también quiero aprender de ustedes. Dios les bendiga, Dios les guarde. No olviden compartir, comentar, dar me gusta al video y no olviden seguirme para más enseñanzas, para más preguntas y respuestas entre nosotros. Yo no me las sé todas. Yo quiero, al igual que ustedes, aprender y conocer cada día más de la palabra de Dios. Dios los bendiga. Aleluya.